¿Están todos los panelistas? Sí, creo que estamos todos. Ahora, ¿no? ¿Eh? Sí, vale. De acuerdo. Buenos días, doctora. Doctora, buenos días. ¿Se nos escucha? Hola a todas y todos y gracias por su asistencia a esta edición de Diálogos F. Una edición de Diálogos F que lleva por título Inteligencia Artificial y Cáncer de Mama, un horizonte por explorar en América Latina. Es un encuentro informativo organizado por la agencia F en colaboración con Jeffrey Group, en el que vamos a analizar cómo la inteligencia artificial puede impactar positivamente en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama en América Latina y cómo puede consolidarse como una herramienta útil, beneficiosa y eficaz. Vamos a ver casos de éxito y vamos a ver las oportunidades que existen para que la inteligencia artificial sume y contribuya a un mejor abordaje del cáncer de mama en América Latina. En este objetivo contamos con la experiencia y los conocimientos de expertos y especialistas en oncología, tecnología médica e inteligencia artificial. Un análisis y una exploración que vamos a desarrollar con los 4 panelistas que protagonizan este encuentro informativo y que voy a presentar inmediatamente. Pero antes dejen que les informe de que tenemos un código QR que ahora podrán ver para formular preguntas que expondremos en la parte final de este foro. Los panelistas son Daniel Otzoy García, él es CEO en Recainsa,
Red Centroamericana de Informática en Salud. Con más de 20 años de experiencia, Daniel es ingeniero en ciencias de la computación con estudios avanzados en tecnologías de la información e informática de la salud. Es también un especialista internacional en transformación digital. Ha trabajado en diferentes proyectos de salud digital en América Latina, el Caribe, África y el sudeste asiático. Sus contribuciones profesionales se extienden a formar parte del Consejo Asesor del IMSS América y ser miembro del Consejo Editorial del Oxford Open Digital Health Journal, junto con otras iniciativas importantes. Nuestro segundo panelista es el doctor Alberto Hegewich. Él es director de diagnóstico de AstraZeneca en México. Es médico cirujano egresado en la Universidad La Salle, cuenta con una maestría en ciencia y medicina farmacéutica del Hibernia College. Ha participado en proyectos de alto impacto como la introducción de la vacuna contra el COVID-19 y el desarrollo de campañas para la detección temprana del cáncer. Cuenta con más de 10 años de experiencia desempeñando roles de liderazgo en empresas multinacionales. También está con nosotros la doctora Claudia Arce. Ella es especialista en cáncer de mama. Médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, cuenta con una maestría en ciencias médicas, oncológicas y de la salud en la UNAM, un doctorado en ciencias médicas, epigenética y cáncer de mama en la UNAM, así como un fellowship en cáncer de mama en el Hospital Universitario Sunnybrook Health Science Center, Odette Cancer Center, en Toronto, en Canadá. Tiene más de 20 años de experiencia en diversas instituciones como el Centro Oncológico del Hospital Médica Sur y el Instituto Nacional de Cancerología, INCAN. Y el cuarto ponente, el cuarto panelista, es el doctor Santiago March Mitsuf. Él es coordinador del Consejo Promotor de Nuevas Tecnologías en Funsalud. Médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en medicina de precisión y divulgador científico, especialista en genómica y metabolómica. Cuenta con un diplomado en salud pública por la Swiss School of Public Health. Ha sido miembro de diferentes comités e instituciones como el Instituto de Medicina Genómica y la Red Global Cooperativa para las Enfermedades Raras de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, entre otras. Cuenta con más de 30 publicaciones científicas en revistas indexadas y diversas publicaciones de divulgación en ciencias de la vida, salud y biotecnología. Muy buenos días a todos ellos, a los 4 panelistas de los que he dado una serie de datos. Hay más, pero yo creo que es suficiente para que se hayan hecho una idea de la importancia que tienen todos ellos. Voy a formular en primer lugar una pregunta a cada uno de nuestros invitados y después haremos otra serie de preguntas dirigidas a todos ellos. Voy a empezar por Daniel Ozoy, y la pregunta, Daniel, es para que puedas exponer en unos 5 minutos aproximadamente cómo han cambiado los sistemas de salud en América Latina a partir de la transformación digital y si puedes exponer algún caso específico en el que la tecnología ha contribuido a mejorar un entorno de salud. Daniel, adelante. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Un honor siempre compartir espacio, en este caso virtual, con mis colegas de distintos países, bueno, mayormente en México, pero creo que con experiencia a nivel regional. Yo creo que es interesante la pregunta porque creo que la transformación digital no se ha dado. Hemos dado como los primeros pasos hacia la transformación digital porque me parece que lo que hemos tenido en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, ha sido una aceleración en la digitalización, es decir, en la adopción de herramientas digitales en distintos procesos. Pero al hablar de transformación, estamos hablando de repensar los modelos de atención, ¿sí? Y es algo que todavía no se está haciendo necesariamente, ¿no? Me atrevo a decir que son pocos los modelos en América Latina y el Caribe
que realmente están cambiando para explotar al máximo el uso de las tecnologías digitales. Si bien es cierto, sí hemos tenido avances, sobre todo en materia de política pública. No existe hoy en América Latina y el Caribe un solo país que no esté avanzando hacia contar con una política nacional de telemedicina, por ejemplo, o que esté inmerso en un proyecto nacional de historia clínica electrónica que conlleva un reto importante dado la fragmentación de los sistemas de salud. Pero aún estamos, creo yo, en una discusión hacia la transformación. Hablando quizás de casos puntuales de éxito, tenemos que mencionar definitivamente el Uruguay. El Uruguay es el líder en América Latina y el Caribe en temas de gobierno digital, y esto ha generado un entorno habilitador para todos los sectores, incluyendo salud, ¿no? Pero esto es interesante porque el caso de éxito de Uruguay, que tiene una historia clínica electrónica nacional en un sistema hiperfragmentado de salud, se basa en la planificación, en el desarrollo de marcos de política pública, en los marcos normativos, legales, habilitadores de esta transformación digital. Y eso definitivamente es esencial para pasar a discutir luego de la tecnología. Lamentablemente muchas veces comenzamos a conversar sobre soluciones tecnológicas cuando no tenemos resuelto todavía los habilitadores para que estas tecnologías puedan tener el impacto posible, ¿no? Entonces, eso es lo positivo, me parece, del Uruguay, y que eso les ha habilitado a ir avanzando en las discusiones. Hoy se cuenta ya con una estrategia nacional sobre la adopción de la inteligencia artificial, pero ya han quemado pasos previos para llegar a este punto en donde, como país, con una visión holística de ecosistema, integrando, por supuesto, al sector público, al sector privado y de alguna forma a la academia, pues se están moviendo hacia ese reto de incorporar la inteligencia artificial, sobre todo contando con aspectos que tienen que ver con la regulación de la inteligencia artificial, los aspectos éticos asociados a la inteligencia artificial. Así que yo creo que ese es un buen ejemplo a seguir de cómo hay una estructuración ordenada, allí sí de transformación, porque hubo que transformar procesos y sobre todo personas, que me parece que es uno de los retos más importantes. Cómo cambiamos el mindset de las personas, ¿no? Cómo gestionamos el cambio natural o la resistencia natural al cambio que se tiene, sobre todo con los gremios. Y a partir de ahí, pues se van desarrollando estrategias que permitan crear esa cultura digital que nos lleve a ir incorporando las tecnologías emergentes, ¿no? Es lo que podría decir un poco. Gracias. Daniel, muchas gracias por esta primera intervención. Voy a preguntar ahora al doctor Alberto Hegewisch. Doctor, ¿de qué forma el uso de innovaciones como la medicina de precisión y la inteligencia artificial puede mejorar la atención del cáncer de mama en América Latina? Gracias, Javier, y gracias igualmente por la invitación. Buenos días a todos, a los colegas, doctor Arce, doctor March, Daniel. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial sin duda ha estado acelerando los descubrimientos, ¿no? Ha estado acelerando la forma en que nuevas terapias y nuevas tecnologías llegan a los pacientes. Sin duda el cáncer, particularmente el cáncer de mama, y esto seguro la doctora Arce nos puede compartir datos mucho más precisos desde el punto de vista de la clínica, sigue siendo un problema de salud, no solo en México, en América Latina. Y a pesar de que el cáncer de mama probablemente es el cáncer que más difusión tiene y en el que más campañas de detección oportuna hay, el cáncer de mama sigue siendo un cáncer que se diagnostica desafortunadamente en etapas avanzadas. Y esto evidentemente limita las alternativas terapéuticas que pueden tener los pacientes. De esta manera, la inteligencia artificial, la tecnología, para poder traer nuevas terapias, la inteligencia artificial nos está ayudando al día de hoy a poder detectar objetivos o patrones de la enfermedad que permiten desarrollar terapias más efectivas. Hace 15, 20, 30 años, las terapias eran generales para todo tipo de pacientes. El día de hoy contamos con terapias que han sido diseñadas con estos modelos de inteligencia artificial para poder atacar a cierto grupo de pacientes que presentan o no una mutación genética o una característica que los hace el paciente ideal o la paciente ideal
para recibir la terapia y potencialmente cambiar el curso de la enfermedad. Por otro lado, es importante también el uso de la inteligencia artificial, lo comentaba Daniel, poderlo incorporar al sistema de salud. Si bien la parte del expediente clínico y la parte de herramientas digitales nos ayudan a mejorar la atención al paciente, herramientas que nos permitan hacer un diagnóstico oportuno, en la inteligencia artificial estamos viendo utilidad con el uso de imágenes, poder detectar a pacientes que no necesariamente están buscando un diagnóstico, sino que se hacen diagnósticos incidentales, pero que la inteligencia artificial nos permite acortar el tiempo en el que pacientes que probablemente no se sabían enfermas reciban un diagnóstico de cáncer de mama en etapas tempranas, dramáticamente puede cambiar la vida. Y creo que en América Latina tenemos diferentes ejemplos. En México, en Colombia, en Argentina, en Brasil se están utilizando diferentes algoritmos en estudios de imagen para poder acortar esta parte. Entonces, creo que la inteligencia artificial, si bien está teniendo un boom en los últimos 5 o 6 años, estamos encontrando diferentes áreas donde podemos explotarla para que las pacientes con cáncer de mama y en general pacientes con cáncer puedan mejorar su calidad de vida, potencialmente tener un interés curativo. Y una parte importante, y creo que también lo mencionaba Daniel, es esta colaboración. Evidentemente, el desarrollo de todas estas tecnologías, el desarrollo de nuevas terapias innovadoras que pueden dramáticamente cambiar el curso de la enfermedad, no son suficientes si no colaboramos todos. De aquí tenemos que colaborar el sector público, el sector privado, la academia, la clínica, para que podamos incorporar estas tecnologías, para que las podamos adoptar y, como decía Daniel, realmente lograr una transformación y que nos permita traer innovación a Latinoamérica para reducir el tiempo al diagnóstico, para recibir diagnósticos certeros y que las pacientes con cáncer de mama puedan recibir las terapias que son adecuadas para cada una de ellas y que así podamos eliminar el cáncer como causa de muerte en la región. Muchas gracias, doctor Hegewis. Doctora Claudia Arce, buenos días. Doctora, ¿cómo es la situación del cáncer de mama en América Latina y de qué manera la inteligencia artificial puede ayudar o está ayudando a mejorar la precisión de las mamografías y otros estudios de imagen en la detección de este tumor y también en la mejora de los tratamientos? Hola, buenos días. Igual que mis compañeros, agradezco mucho la invitación. Es un placer realmente estar aquí y es un placer poder compartir un poco de la experiencia que tenemos en Latinoamérica con el cáncer de mama. Creo que aquí hay dos aspectos importantes que hay que mencionar. Uno es, como ya dijo el doctor Alberto, la forma como se detecta el cáncer de mama en Latinoamérica, en donde la enfermedad se diagnostica en etapas localmente avanzadas. El cáncer se diagnostica en etapas localmente avanzadas y eso está asociado con un pronóstico deletéreo. ¿Sí me escuchan? Sí, yo la escucho, Okay. doctora. Y el otro, entonces, las cosas que Latinoamérica tiene que empezar a trabajar de forma unida y de forma, con esfuerzos conjuntos, es en mejorar el diagnóstico. En Latinoamérica en general estamos lejos de poder establecer programas de tamizaje oportunos porque no tenemos equipo suficiente, no tenemos radiólogos suficientes que nos ayuden a establecer un programa de tamizaje. Entonces, nuestros esfuerzos deben ir enfocados al diagnóstico oportuno para poder encontrar el tumor en etapas tempranas, que esto está asociado con altas posibilidades de cura. Y en este sentido, si hay evidencia de éxito, tal vez el programa más grande de éxito no se ha implementado todavía en Latinoamérica, se ha implementado en Estocolmo, en Suecia, y han tenido programas de diagnóstico temprano de forma muy, muy eficaz. En Latinoamérica, desafortunadamente, los esfuerzos han sido aislados y pequeños, en donde solamente tenemos grupos de investigación pequeños que se han ido probando poco a poco esas estrategias y que evidentemente han demostrado que la inteligencia artificial nos ayuda, especialmente en centros en donde no hay suficientes radiólogos capacitados para diagnosticar cáncer de mama. La inteligencia artificial suma de forma significativa a este proceso diagnóstico. En otros aspectos en donde la
inteligencia artificial ha sumado mucho es en la evaluación del patólogo, ya que nos enfrentamos a la misma carencia de especialistas para poder tener un diagnóstico de certeza, y entonces ahí la inteligencia artificial nos ha ayudado mucho. Hay retos todavía muy grandes en Latinoamérica. Tal vez el reto más grande, insisto, es unificarnos como países para poder tener datos epidemiológicos, para poder sumar esfuerzos, pero también para poder aterrizar e incorporar la inteligencia artificial en nuestra práctica cotidiana. Todavía estamos asociados con grandes mitos, con grandes miedos de si la inteligencia artificial va a sustituir a la parte clínica, y eso creo que indudablemente no va a pasar, y estamos muy lejos de que los clínicos seamos sustituidos por inteligencia artificial. Tenemos que educarnos más en entender cómo suma la inteligencia artificial en la práctica cotidiana y en nuestro ejercicio diario para la mejora de las pacientes. Doctora, muchas gracias por esta primera intervención. Vamos ahora con el doctor Santiago March. Doctor, ¿cuál es el proceso que deben recorrer los sistemas de salud de América Latina para incorporar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los desafíos y cuáles son los retos? Bueno, en primer lugar, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a la invitación. Un saludo a Javier y, por supuesto, a la doctora Claudia, Alberto y a Daniel. Esta es una pregunta muy compleja y, pues, yo creo que entre 3 y 5 minutos, que es el tiempo que tenemos para responder, para mí en lo personal me resulta imposible. Trataré de bosquejar algunos conceptos y la visión que tenemos aquí en la Fundación Mexicana para la Salud. En primer lugar, ya lo mencionó Daniel, se requiere de un proceso más profundo que es la transformación digital. No solamente la parte médica, sino también todos los procesos administrativos relacionada con los servicios y prestación de servicios médicos. En segundo lugar, la adopción. La adopción, se han hecho muchos estudios y los profesionales de la salud son los menos adoptadores tempranos que existen en cualquier otra profesión o actividad humana. Eso ofrece un problema adicional. Tercero, la naturaleza de los sistemas de salud de América Latina, de los 19 países y el territorio que integran lo que se conoce como América Latina, los hacen ser prácticamente una gama, un patrón sumamente diverso, en donde las estrategias o políticas de salud que funcionan en Chile o en Uruguay, en México por la integración del sistema, la desagregación de la parte pública, la parte privada, y lo mismo en otros países. Así que tenemos diferentes grados de evolución. ¿Y cuál sería el tránsito? ¿Cuál sería lo que nosotros vemos en base a estudiar este fenómeno desde el 2018? En primer lugar, estudiar la inteligencia artificial desde el punto de vista de las tecnologías emergentes y dentro del ecosistema de la salud digital. Los tres pilares para que la salud digital avance en el mundo, y para botón de referencia podemos revisar los países del sureste de Asia, de Norteamérica o de Europa, son la telemedicina, que ya la mencionó Daniel, el expediente clínico electrónico y la receta digital. Si un país no comienza con estos tres pilares y se quiere meter inmediatamente a través de la inteligencia artificial, pues el trayecto va a ser muy sinuoso, muy tortuoso y no va a estar destinado al éxito. Segundo punto, la parte de gobernanza, ya la mencionó también Daniel. Tercer punto, la parte de capacitación. Hay que capacitar a muchas especialidades médicas para que ellos puedan adquirir la inteligencia artificial. Cuarto, el miedo que tienen muchos médicos de que la inteligencia artificial está modificando la relación médico-paciente, de que puede poner en compromiso su empleo, como el caso, por ejemplo, de los radiólogos. Y el último factor, nada más para terminar este primer abordaje, es el tema de también las limitaciones de la inteligencia artificial. No todo es miel sobre hojuelas. Hay un tema que se denomina exceso de confianza. En México tenemos un caso, el Hospital Muguerza de Monterrey, en donde se demuestra que los radiólogos que están participando en un estudio utilizando un software basado en inteligencia artificial tienen un fenómeno, un proceso de exceso de confianza, lo que les altera muchos de sus diagnósticos. Se confían, piensan que la inteligencia artificial detecta todas las lesiones de una mastografía y no es así.
Y el último es la validación de las tecnologías. Puedo yo tener una aplicación basada en inteligencia artificial que funciona en el centro de Europa, pero los pacientes mexicanos, por ejemplo, de cáncer de mama, las pacientes no son iguales a las de Europa. Tienen un fondo genético diferente, tienen un medio ambiente diferente. Por lo tanto, el algoritmo de la inteligencia artificial desarrollada en otro país deberá de ser validado en el país en donde se vaya a utilizar. Gracias. Muchas gracias, doctor March. Bueno, hemos tenido una primera ronda de intervenciones por parte de nuestros 4 panelistas que nos ha dado una primera impresión, yo diría que completa y variada, de cómo la inteligencia artificial puede contribuir y puede ayudar en la atención en el cáncer de mama. Vuelvo a recordar que a través de un código QR, quienes nos están siguiendo pueden formular preguntas que expondré después de un segundo bloque de debate, en el que ahora voy a cambiar la forma de que ustedes intervengan, porque si hasta ahora ha habido una pregunta para cada uno de ustedes, ahora voy a hacer preguntas generales, varias preguntas generales, en las que cualquiera de ustedes puede, y yo les animo a que intervengan. Y esa primera pregunta, muy, muy directa y muy clara, es si América Latina tiene la capacidad para aplicar la inteligencia artificial en los sistemas de salud y, en concreto, en el abordaje del cáncer de mama. Podemos mantener el orden que hemos seguido anteriormente o podríamos saltarlo, pero voy a darle la palabra en primer lugar a Daniel y después van todos ustedes desgranando sus opiniones. Ahora les pido que no se extienda mucho más de un par de minutos, 2 minutos y medio, para hacer sus consideraciones sobre esta pregunta, que vuelvo a repetir. ¿América Latina tiene la capacidad para aplicar la inteligencia artificial en los sistemas de salud y, en concreto, en el abordaje del cáncer de mama, que es el asunto que estamos tratando en este panel? Adelante, Daniel. Y bueno, gracias. Es una pregunta muy buena para empezar. Yo sí creo que tenemos la capacidad. América Latina y el Caribe se encuentra, quizás en términos generales, en un estado de madurez intermedio en ese proceso, en esas rutas de la transformación digital, si comparamos con otras regiones del mundo, como es África o el sudeste asiático, ¿no? Entonces, eso pues es un buen punto de partida. Creo que América Latina y el Caribe está invirtiendo importantes cantidades de dinero, sobre todo a través de préstamos nacionales, del Banco Mundial, BID, etcétera, en ese proceso de fortalecer sus capacidades, ¿no? Yo creo que acá la gran discusión para poder decir cuánto nos va a tomar incorporar en los sistemas de salud, porque sabemos que el sector privado sí lo está haciendo, ¿no? Mencionaban mis colegas anteriormente que ya hay casos, pero son casos aislados, ¿no? En hospitales, en clínicas, ¿no? Tenemos un referente a nivel latinoamericano como el Hospital Italiano de Buenos Aires, ¿no? Que llevan 10 años comenzando a incorporar todo esto, pero estamos hablando del entorno privado. Pero ya en entorno salud, ¿no? En entorno país, creo que ahí tenemos retos importantes, sobre todo para mí, lo mencionaba, me parece Santiago, que es el tema gobernanza, porque esto no es solo de un actor, es de el ecosistema, ¿no? El cómo se van desarrollando los modelos de negocios, porque la realidad es que en la mayoría de países de América Latina, en donde el sector público es el mayor prestador, nos cuesta mucho innovar, ¿no? Nos cuesta mucho incorporar nuevas tecnologías o tecnologías emergentes. Entonces surge la necesidad de trabajar en esas alianzas público-privadas, ¿sí? Para poder incorporar estas innovaciones. Pero por el otro lado, los datos están del lado del sector público. Y tenemos millones y millones y millones y millones de datos acumulados por muchos años que nunca los hemos utilizado al 100%. Me atrevo a decir que en un ínfimo porcentaje. Entonces ahora estamos desempolvando estos datos y nos estamos dando cuenta que muchos de estos datos no necesariamente son de calidad. Y esto hay que decirlo, ¿no? Sobre todo en metodologías de inteligencia artificial, donde se trata de entrenar algoritmos, más que cantidad muchas veces es la calidad del set de datos, porque como bien decían, no es igual atender a una población afrodescendiente
que una población blanca a una población indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces, la calidad de datos tiene que ser de mucha calidad. Así que bueno, yo pararía ahí un poco y me quedaría con el tema datos como el gran reto a discutir. Gracias, Daniel. Doctor Hegewis, por favor. Oh, gracias. No, bueno, hago eco a lo que acaba de mencionar Daniel respecto a la calidad de datos. Me parece que estamos todavía eh, en una parte muy temprana. Realmente los sistemas públicos de Latinoamérica, la inmensa mayoría todavía están con expedientes clínicos en papel, por ejemplo. Pensar en digitalizar los últimos 10, 15, 20 años para realmente poder generar data de calidad es una labor titánica. Creo que también tenemos que pensar a futuro, ¿no? Sin descuidar también probablemente lo que comentaba el doctor Marx respecto a este exceso de confianza. Yo creo que Latinoamérica definitivamente tiene la capacidad como región, como países, como mentalidad. Creo que estamos ahí. Sin embargo, creo que es un esfuerzo conjunto. No queremos dejar de resaltar que no importa que tengamos sistemas de salud con las mejores intenciones, los sistemas de salud en Latinoamérica, podríamos generalizarlo, tienen grandes retos de salud pública. Tienen grandes retos de la cantidad de recursos que pueden asignar a las cosas elementales. Y cuando pensamos en incorporar este tipo de tecnologías, evidentemente pueden pasar a segundo o tercer plano. Nosotros creemos que es poder sentar la base de colaboración entre pacientes, entre academia, entre los sistemas de salud, la parte privada, para que podamos traer estas tecnologías. Creemos también que si bien estamos trabajando en herramientas para poder traer mejores terapias y poder mejorar el diagnóstico, también tenemos que pensar en la parte que decía el doctor Santiago respecto a la educación. Tenemos que hacer mucho más o democratizar la parte de la inteligencia artificial y que todos lo aprendamos a utilizar en el mejor de los sentidos. Yo creo que respecto a la pregunta de si estamos, que tenemos la capacidad, y particularmente en cáncer de mama, yo creo que sí. Y reitero, yo creo que el cáncer de mama en América Latina tiene una concientización bastante avanzada, bastante profunda en la población, que no es suficiente, que todavía estamos lejos de donde queremos estar como comunidad médica, pero que hemos hecho grandes avances. Sin embargo, creo que tenemos que seguir empujando para poder tener estas colaboraciones y sentar las bases, ya sea para seguir con datos, mejores datos, para seguir con la incorporación de nuevas terapias a los sistemas de salud públicos, para seguir con la educación médica continua, donde también el sector privado hacemos esfuerzos alrededor de la región para asegurarnos que no solamente educamos a los médicos respecto a las terapias, pero en todo el ecosistema del paciente. Lo comentaba la doctora Arce respecto a patología. Estamos empezando a incorporar ayuda a los patólogos para que la inteligencia artificial ayude a identificar patrones histológicos en biopsias de tejido que normalmente se tienen que hacer manualmente. A medida que vayamos incorporando estas tecnologías y los mismos patólogos lo adopten ya como una base, ¿no? Y creo que podemos poner el ejemplo, a mí me tocó la incorporación de las radiografías digitales en un hospital hace ya varios años donde hice mi internado. Y era una cosa muy nueva, el equipo de radiología no estaba de lo más convencido de tener todo digital y hoy no podríamos ya pensar que hospitales grandes de tercer nivel no tengan las radiografías digitalizadas. Entonces creo que es un tema de adopción, creo que es un tema de cuidar que no hay un exceso de confianza, creo que es un punto importante, pero tenemos que abrirnos a la posibilidad de incorporarlo en el día a día y en los protocolos de estudio a nivel institucional. Doctor, muchas gracias. Desde su experiencia como oncóloga, doctora Arce, por favor. Bueno, indudablemente creo que tenemos la capacidad para hacerlo, pero al final creo que todavía estamos en una etapa muy temprana. Eh, que necesitamos unir esfuerzos, tanto el gremio médico como las pacientes, para demandar una atención de mejor calidad y mucho más expedita, y obviamente ir de la mano con los gobernantes, porque si no tenemos el presupuesto y la infraestructura, pues no vamos a poder avanzar. Como dijo el doctor Alberto, en muchos hospitales públicos en Latinoamérica carecemos a veces de los elementos básicos para el diagnóstico, para el tratamiento, entonces va a ser difícil incorporar la inteligencia artificial,
si no sumamos estos esfuerzos. Creo que estamos empezando, insisto, estamos en pañales todavía, pero al menos llevamos un año en donde hemos formado la primera sociedad de oncólogos a nivel de Latinoamérica, que estamos destinando esfuerzos para empezar a trabajar en trabajos académicos de forma colaborativa. Si bien estamos empezando con estudios epidemiológicos o con estudios pequeños que no requieren tanta infraestructura ni tanto presupuesto, el paso más importante creo que es que tenemos la voluntad de unirnos y la voluntad de trabajar en equipo. Entonces creo que llevamos el primer paso, pero estamos todavía un poco lejos de poder incorporar toda esta estructura. Y al final cosas que no nos ayudan, pues es el terreno tan grande que tiene nuestra población Latinoamérica, las áreas rurales tan extensas en donde todavía seguimos con poblaciones que por ejemplo no hablan español, que hablan algún otro lenguaje, en poblaciones en donde todavía hay mucho tabú para que la mujer se enfrente a que un hombre la revise. El cáncer de mama es algo a veces de lo que no se habla, pero es un problema también que tiene que ver con la equidad y con el acceso a los servicios de salud. Todavía en México específicamente hay poblaciones en donde, insisto, si el esposo no le da permiso a la mujer que vaya, que un hombre la revise, pues no va a pasar nada. Entonces necesitamos a la par ir rompiendo muchos tabúes, mejorar el acceso a la salud para que podamos dar el siguiente paso, que es la incorporación de la inteligencia artificial de forma masiva, porque en centros pequeños y aislados, pues no nos va a funcionar con el impacto que queremos tener para la población. Doctora, muchas gracias. Doctor March, por favor. Sí. América Latina tiene la capacidad, yo diría, debe de continuar desarrollando esa capacidad que tiene. Primer punto. Segundo punto, poner en la mesa varios elementos: conectividad, interoperabilidad, portabilidad. Tercer lugar, me parece que la parte de educación y también otro punto muy importante es explicarles a los pacientes en qué consiste la inteligencia artificial y cómo los va a ayudar en su diagnóstico. He participado en varios foros donde se ha discutido ampliamente la modificación al consentimiento informado para que un paciente sepa cuando está siendo manejado por un sistema o por un médico que está utilizando la inteligencia artificial, debe de comprenderlo a cabalidad. Y esto es algo que en la realidad no sucede. Otro punto también muy importante de la inteligencia artificial es que vamos a tener a dos grupos de oncólogos: los que usan la inteligencia artificial y la aprovechan, y los que no la usan. Y esto me parece, a mí me preocupa mucho, nos preocupa mucho porque nos va a llevar a una mayor inequidad en el acceso. Y si estoy hablando de cáncer de mama, pues de que va unas unidades médicas, unas caravanas para hacer mastografías a todo el país, pues quiero pensar que va a haber algunas que usen inteligencia artificial y otras que no, y entonces aquí la inequidad y las brechas de atención a la salud se van a ampliar más. Y un quinto y último punto para terminar esta intervención es que si nosotros revisamos los sistemas de salud más exitosos en el manejo de cáncer de mama del mundo, nos vamos a encontrar que prácticamente en todos se requiere una vinculación público-privada. Si alguien aquí piensa que las autoridades y los sistemas de salud de América Latina cargan sobre sus hombros el tema de las nuevas tecnologías y el tema de la inteligencia artificial que conlleva, pues creo que estamos en otra dirección. Un caso de éxito, Chile. Por ejemplo, en Chile, una persona se puede hacer una prueba de cáncer hereditario o una secuenciación de un cáncer de mama. ¿Pero por qué se lo puede hacer? Porque hay un convenio entre el sistema público de salud chileno y empresas privadas que ofrecen con un tabulador y a precios accesibles y que siempre los paga el sistema público de Chile. En México, desgraciadamente, no lo tenemos, y en otros países de América Latina estamos muy lejos. En Argentina también ya conozco 3 casos en 3 provincias, en donde también el uso del expediente clínico electrónico y el acceso a algunas pruebas de alta especialidad para diagnóstico temprano, por ejemplo, de algunos tumores, ya están disponibles
para los usuarios de la seguridad social. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias. Seguimos. ¿Cómo impactará la integración de la inteligencia artificial a los tomadores de decisiones del sector salud y en las políticas públicas? ¿Facilitará los procesos? Daniel, voy a mantener el mismo orden porque creo que va a ser más claro y más sencillo. Daniel, por favor. Esta es una pregunta bien retadora porque entrar en la mente del tomador de decisión es un arte muy complejo, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando del proceso de transformación digital en salud, estamos hablando del sector salud, pero también el sector digital, porque cuando hablamos de telecomunicaciones, hablamos ciberseguridad, hablamos infraestructura, eso no lo gobierna salud, lo gobiernan otros sectores. Entonces necesitamos, de nuevo, como mencionaba Santiago, el tema de la gobernanza, ¿no? ¿Quién lidera qué? ¿Cómo lo lidera? Y a partir de ahí, ¿cómo diseñamos estrategias que puedan llegar a la mente de los tomadores de decisiones? Yo creo que el gran reto acá es cómo se conecta también a la academia, ¿no? Hablé hace un momento de alianza público-privada, pero la academia en muchos de los países se ha mantenido como un actor al margen, ¿no? En el mundo más académico, producción científica, pero luego esa producción científica, ¿cómo se traduce en un lenguaje más simple para que el diputado que tiene que liderar una iniciativa de ley lo entienda, para que el gobernador que tiene que gestionar los fondos públicos a nivel local lo entienda, para que los ministros de salud lo entiendan, ¿no? Entonces yo creo acá, y respondiendo concretamente, siempre vamos a necesitar, tristemente, o al menos en mi opinión así lo veo, intermediarios, porque también el exceso de confianza puede llegar a ser terrible, ¿no? De que le preguntemos a ChatGPT cómo generar una política pública sobre esto y nos diga cualquier cosa y eso lo tomemos y lancemos una iniciativa así. Entonces, creo que esto también es un proceso educativo donde la academia tiene que hacer su intervención, donde tenemos que crear esa capacidad de distintas capas, ¿no? Hasta llegar a la toma de decisión para que esto pueda ser efectivo, ¿no? Y mencionaba también la doctora Claudia el tema de la población y el tema territorial, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto de toda la vida, cómo construimos de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, en estos temas también no es la excepción, ¿sí? No es igual el abordaje clínico que el abordaje de salud colectiva, de promoción y prevención, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que podría decir. Gracias. Alberto. No, igual. Yo creo que cuando hablamos de tomadores de decisiones, tenemos que pensar qué decisiones y quiénes son los tomadores. Creo que ya el sistema de salud ha evolucionado y se ha hecho mucho más robusto en el sentido de que ya no es una sola persona la que toma la decisión para una inclusión o decisiones sobre inversión del gasto público, etcétera. Creo que ahora contamos con diferentes decisores que son expertos en diferentes áreas, ¿no? Tal vez lo decía Daniel, puedes tener un experto en tecnología que no tiene mucho conocimiento, por no decir que no tiene conocimiento en un área clínica. Entonces ahora hablamos de grupos de decisores que van enfocados en una política pública que puede ver con un programa de diagnóstico oportuno, un programa de salud pública para mejorar el acceso a terapias, un programa que tenga que ver con el acompañamiento de pacientes o a los familiares de pacientes, a los cuidadores. Creo que el esfuerzo tiene que ir enfocado en estos tomadores de decisiones en cuanto a darles las mejores herramientas que podamos. Creo que todos estamos de acuerdo y lo hemos mencionado ya varias veces, esta colaboración público-privada. Creo que eso ya quedó claro y tiene que ser uno de los fundamentos para adelante como América Latina. Probablemente podemos utilizar la inteligencia artificial para que estos tomadores de decisión puedan entender mejor esas decisiones. Al final del día ellos necesitan tener la mejor información disponible para poder tomar las mejores decisiones. Lo comentaba ahorita Santiago y decía probablemente el consentimiento informado desde el punto de vista del paciente o la inteligencia artificial permite, y hay un par de estudios muy interesantes, donde la inteligencia artificial explica a los pacientes qué viene el consentimiento informado. Y la ventaja de esta herramienta es que el paciente le puede preguntar 300 veces de 300 formas diferentes a la inteligencia artificial sobre su terapia, sobre lo que va a pasar.
La inteligencia artificial no se cansa, la inteligencia artificial es muy empática y la inteligencia artificial va a estar ahí 24/7, cosa que probablemente el médico tratante no lo va a hacer. Entonces yo creo que es encontrar quién se va a beneficiar de cada parte de la inteligencia artificial. Finalmente, respecto a tomadores de decisiones en cuanto a política pública, es si queremos tener realmente protocolos eficientes y tener protocolos de atención holísticos, definitivamente tenemos que hacer uso de la inteligencia artificial para poder analizar la data más rápido. Lo que antes nos tomaba meses en analizar, nos puede tomar cuestión de horas para que estos tomadores puedan realmente tomar, valga la redundancia, la mejor decisión basada en la información disponible. Yo hasta me quedaría. Gracias, doctor. Doctora Arce, por favor. Bueno, creo que aquí hay que, al menos desde mi cancha, hay que separar la decisión clínica y la decisión en cuanto al sistema de salud. En cuanto a la decisión clínica, indudablemente la inteligencia artificial nos ayuda. ¿Por qué? Porque integra justamente la información en cuanto a síntomas del y nos puede dar Sí, doctora. entender que la Ahora no. inteligencia artificial hasta el día de hoy no... Ajá, sí, Sí, hola. sí, doctora, no la oímos bien. ¿Puede retomar su discurso? A ver si la podemos escuchar bien. Sí. Bueno, la inteligencia artificial a los clínicos nos puede ayudar en la toma de decisión en el día a día, en la elección de la mejor terapéutica, pero también en un sistema. Es importante Sí, perdona, doctora, comentado pero mucho, no la, lo no comentó la, no la Santiago, podemos lo escuchar comenté bien. yo al inicio. Si me Siguiente. permite, si me permite, le voy a pasar la palabra al doctor March, porque no podemos escucharla bien, doctora. Muchas gracias, Javier. Yo nada más para reforzar lo que ya comentó Daniel y Alberto, quiero resaltar otros elementos. Primero, que esto se requiere en los tomadores de decisiones intersectorial. No basta solo que sea el ministro de Salud, tendrá que estar el de Comunicaciones, el de Economía, el de Infraestructura. Esto no es fácil de lograr en América Latina, por lo tanto requiere de un esfuerzo adicional, pues, de los legisladores y de las autoridades. Segundo, aquí en México ya vamos en la versión 3 de la iniciativa de la inteligencia artificial para medicina y si yo se las comentaría o se las compartiría, observamos que lo que más les preocupa es la ciberseguridad y no se hace mención alguna sobre el acceso, sobre los controles de confianza, sobre los elementos del consentimiento informado. Entonces, parecería ser que lo que más les preocupa en la inteligencia artificial es la ciberseguridad y no está perfectamente bien la iniciativa integrada en este aspecto, en estos aspectos que ya mencioné. El otro aspecto que quiero mencionar sobre la inteligencia artificial es la importancia, número uno, de validación, como ya lo comenté. Si nosotros validamos con casos de pacientes mexicanos, mujeres con cánceres de mama, y yo pruebo un algoritmo y demuestro que funciona, pues va a ser la herramienta más útil para demostrarle a mis colegas, a las autoridades y a los tomadores de decisiones. Y el cuarto elemento es llevar a cabo estudios de economía de la salud, costo-efectividad, costo-utilidad, costo-beneficio. ¿Para qué? Para demostrar que el uso de la inteligencia artificial de una manera, de acuerdo a los estándares internacionales, de acuerdo a las buenas prácticas y en un ambiente adecuado, puede significar ahorros para el diagnóstico, para el tratamiento, para prevenir complicaciones y entonces acelerar la penetración de la inteligencia artificial en México. Y el último elemento es la creación de grupos de expertos. Por ejemplo, nosotros tenemos dos grandes conjuntos de marcos regulatorios a nivel global. El primero son el sureste de Asia
y Norteamérica, que son más laxos, son más flexibles. El segundo es la Unión Europea, que es más rígida. ¿Qué es lo que necesita América Latina? En nuestra visión de FunSalud, es un rango intermedio, tomar lo mejor de los dos mundos y poder avanzar en esa dirección. Gracias. Pues ya vamos a ver si podemos escuchar ahora a la doctora Arce para que pueda retomar las manifestaciones que estaba haciendo en esta pregunta, cómo impactará la integración de la inteligencia artificial a los tomadores de decisiones del sector salud y en las políticas públicas. Doctora. Hola, ¿me escuchan ahora sí? Sí, ahora la escuchamos bien, no podemos verla, pero la escuchamos, que es realmente lo importante. Adelante, doctora. No, bueno, comentaba que la decisión para el clínico, digamos que esta toma de decisiones tiene muchos niveles para el clínico. El primer nivel de decisión en el día a día, cada que vemos un paciente. Y ahí la inteligencia artificial ha demostrado que ayuda mucho en la integración del diagnóstico y poder establecer una estrategia terapéutica adecuada. Y esto especialmente apoya mucho en los hospitales en donde están sobresaturados en cuanto a demanda de atención clínica. Se ha demostrado que la inteligencia artificial puede optimizar los tiempos de atención, nos puede hacer más eficientes. Y eso es algo que creo que lo podemos incorporar desde ahora en el día a día. Ahora, esto cómo se traduce a los sistemas de salud pública es un poquito más complicado, porque los tomadores de decisión, si bien la mayoría de ellos no son médicos, actualmente se están apoyando mucho en los médicos para poder establecer una decisión mucho más oportuna y mucho más certera. Aún no estamos, creo que, trabajando a la par y aún todavía estamos un poco divorciados en esta toma de decisiones de cuál es la mejor incorporación de un sistema, de un fármaco o de una estrategia diagnóstica. Y aquí es donde creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar para poder aterrizar mejor la identificar cuando a salud estamos un poco lejos de llegar a lo ideal. Gracias, doctora. Han llegado algunas preguntas del público que voy a formular y pueden contestar cualquiera de ustedes. Les pido de la manera más breve posible porque todavía nos queda un ratito para un poquito de tiempo, pero vamos avanzando en este debate en el que se están diciendo muchas cosas y muy interesantes. Esa primera pregunta es: ¿qué mensaje les darían a las mujeres que enfrentan actualmente un diagnóstico de cáncer de mama en Latinoamérica? Esta es la pregunta. Si nadie se anima voy a cambiar un poco el orden en esta ocasión y le voy a dar a la doctora la palabra en primer lugar. ¿Qué mensaje les darían a las mujeres que enfrentan actualmente un diagnóstico de cáncer de mama en Latinoamérica, doctora Arce? Pues lo primero que hay que entender es que el cáncer de mama es una enfermedad curable y esto va a ser, o la posibilidad de cura depende del momento en el que diagnostiquemos a la enfermedad. Lo ideal es hacerlo en etapas tempranas. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el tumor solamente afecta a la mama, cuando no están los ganglios de la axila o de la región infectados. Y en ese escenario la posibilidad de cura es más del 95%. Eso, entonces, esa es nuestra meta en cuanto a diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa en general en Latinoamérica? Que el retraso en el diagnóstico es bastante grande. Usualmente lo que pasa es de que la enferma va a un lugar en donde se hace la mastografía y de ahí a que es referida, a que se tome la biopsia y de posteriormente referida para iniciar el tratamiento, en promedio pasan entre 4 a 6 meses, tiempo en el que la enfermedad está creciendo y en el que se retrasa o la enfermedad se hace más grande y la etapa al diagnóstico es mayor. Entonces, insisto, donde tenemos que trabajar nosotros como clínicos es en este tiempo, acortar este tiempo para que una vez que la enferma tenga sospecha clínica, nosotros en menos de 30 días tengamos la certeza diagnóstica y podamos iniciar el tratamiento.
En acortar este tiempo es lo que ha demostrado que tiene un impacto en disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Entonces, si no trabajamos en esta estrategia de diagnóstico oportuno, lo que va a pasar es de que vamos a seguir diagnosticando cáncer en etapas tardías con un pronóstico mucho más sombrío en estas enfermas. Entonces, lo primero que hay que entender es acortar estos tiempos. Como sistema de salud en Latinoamérica, lo que hay que establecer son clínicas en donde tengan todos los servicios diagnósticos integrados. Es decir, un radiólogo que pueda o que tenga la capacidad de hacer una biopsia guiada por ultrasonido, un patólogo que nos dé no solamente el tipo histológico, sino la complementación diagnóstica con inmunohistoquímica, y se pueda referir la paciente a inicio de quimioterapia con todos los fármacos actuales disponibles para tener la mejor eficacia, o bien a una cirugía, nuevamente con todas las pautas que requiere un cirujano, como ganglio centinela, como toda la tecnología que necesite para que a la enferma le vaya bien. Ese es nuestro reto más grande, y eso es donde ya se ha demostrado en los últimos 20 años que en Latinoamérica no hemos logrado cambiar la proporción de pacientes que diagnosticamos en etapas localmente avanzadas. ¿Qué decirle a la enferma? Que tiene que vencer los miedos para poder enfrentar una enfermedad. Doctora, esta es precisamente una de las preguntas que nos estamos haciendo, si la inteligencia artificial puede ayudar a acortar esos tiempos en el diagnóstico. Pero la doctora se ha extendido en esta pregunta. Me gustaría saber si alguno de ustedes quiere lanzar un mensaje telegráfico sobre qué mensaje les darían a las mujeres que enfrentan actualmente un diagnóstico de cáncer de mama, por ejemplo, Alberto Hewitt. Muchas gracias. Yo les diría que no están solas, que hay una gran infraestructura que probablemente tiene sus áreas de oportunidad, pero que hay mucha gente atrás de diferentes iniciativas para tratar de encontrar la mejor resolución de su enfermedad. Como decía la doctora Arce, que no tengan miedo. El cáncer de mama no es una sentencia de muerte, y que estamos trabajando desde la industria privada también para mejorar su calidad de vida. Doctor March, ¿qué mensaje? Bueno, el mensaje que yo les quiero dar no solo es para cáncer de mama, sino en general para todas las enfermedades, que en estos nuevos modelos de atención a la salud hay un papel fundamental de los pacientes, en donde los pacientes y las personas debemos de hacernos responsables del cuidado de nuestra salud. Antiguamente, pues eran en el trabajo, en la escuela, las autoridades las que nos tenían que llamar, oye, hazte un chequeo, señora, hágase una mastografía, hágase un Papa Nicolau. Y ahora, para que funcionen bien estos sistemas y realmente se logre una detección temprana y un mejor pronóstico y una mejor atención, es muy importante que también pongan de su parte las pacientes. Entiendo que muchas veces el sistema no da todas las facilidades y hay mucho trabajo por delante de todos los actores del sector salud. Y también el segundo mensaje es que conozcan que ya hay nuevas tecnologías que están disponibles ya en muchos países, que poco a poco se van introduciendo en el mercado, tanto público como privado, de todos los países de América Latina, y que pueden ayudar a hacer un diagnóstico más exacto, más certero, y por lo tanto ofrecer tratamientos específicos para el perfil del tumor que tenga una paciente con cáncer de mama. Daniel, un mensaje. Bueno, muchas gracias. Sí, un telegráfico. No estamos partiendo desde cero, hay muchas experiencias ya en terreno, hay mucho trabajo ya, hay países que ya incorporaron como política pública la inteligencia artificial para resolver problemas como las listas de espera, el tema de acceso y priorizando cáncer y sobre todo cáncer de mama porque sabemos las estadísticas. Así que yo creo que estamos viviendo en una época de mucha esperanza, lo vimos con COVID-19, cómo se aceleró la producción de vacunas con sus imprecisiones, pero esa es una evidencia de que la inteligencia artificial ya está y está trabajando para la población. Esa es la gran promesa y estaremos atentos los que estamos trabajando para asegurar que esto sea así. Muchas gracias. Tengo una segunda pregunta del público
y después ya les voy a hacer una última pregunta a todos ustedes para ir cerrando este debate. Pero la pregunta que nos hacen es si la inteligencia artificial puede reducir la recurrencia del cáncer de mama en personas que ya han tenido cáncer. Le voy a dar la palabra a Alberto en primer lugar y luego a la doctora, y me gustaría que dijeran algo sobre esta, o si no lo consideran, pero es una pregunta muy, muy concreta. Muy concreta, yo creo que es una muy buena pregunta y honestamente me interesa más la opinión de la doctora Arce. Yo brevemente diría, la inteligencia artificial nos puede permitir, y ya está mostrando resultados en identificar patrones que permiten adelantarnos a ese riesgo de presentar enfermedades, específicamente en este caso la recurrencia. Yo estoy convencido que la inteligencia artificial ya lo está demostrando en otras esferas, en otras enfermedades, y sin duda la inteligencia artificial nos va a permitir adelantarnos y poder identificar a estas pacientes muchísimo antes de lo que lo hacemos hoy. Gracias, doctor. Doctora Arce, por favor. Bueno, no solamente ayuda a diagnosticar antes, sino ayuda a que el clínico pueda tomar la decisión del mejor tratamiento basado en una medicina personalizada. Creo que esa es la mayor riqueza de la inteligencia artificial. Gracias. ¿Algún comentario, Santiago? Sí, yo quiero decir, ya lo dijo Daniel, la potencialidad de la inteligencia artificial depende de la calidad de los datos, que los datos estén curados, que se puedan desagregar y que se pueda hacer un verdadero ejercicio de data science. Y debo de decir que México todavía está en etapas muy incipientes. Yo solo conozco 2 grupos que hagan data science. Así que en la medida en la que se impulse estas grandes colecciones de datos, que los pacientes colaboren con la información para integrar estas bases y poner a grupos de trabajo a analizarlas, en ese momento, entonces podremos beneficiarnos para la recurrencia, para el pronóstico y para muchos otros aspectos de la historia natural del cáncer de mama. Daniel. Bueno, yo creo que hablaron los expertos. Yo desde hace muchos años he estado viendo muchos beta tests, ¿no? Watson en IBM. Así que yo creo que la tecnología la tenemos y me quedo con el comentario de Santiago. A veces el tema o el gran reto es tener datos de calidad y sobre todo la claridad estratégica que se requiere también, porque, bueno, tenemos un carro, pero ¿para qué nos va a servir el carro, no? Eso creo yo que es la reflexión. Gracias. Una pregunta muy, 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 muy rápida que les pido que contesten los 4 también de manera muy sintética. ¿La inteligencia artificial puede llegar a todos los países de América Latina? ¿Podrán acceder a ella todos los pacientes para combatir el cáncer? Daniel, ahora empiezo por ti. Rápido, ya llegó, ya nos pasó por encima. Todos estamos con ChatGPT, algoritmos incorporados en el día a día. Creo que a veces salud se toma un poco más el tiempo de incorporar esto porque somos más resistentes en el sector salud. Después de 22 años lo puedo decir con toda confianza, pero creo que hay mucha incorporación ya de cosas, está en las agendas, así que veremos mucho de esto en los siguientes años. Alberto. No, por supuesto, coincido. Estoy hasta aquí. Yo me iría más bien a lo que hemos platicado en la última hora ahora hay que aplicarla realmente para el beneficio de los pacientes. Ya está aquí, ya la tenemos. Hay N herramientas de inteligencia artificial para diferentes partes de la jornada del paciente, del famoso patient journey. Ahora lo que nos toca a nosotros es colaborar con el sector público, como industria privada, y asegurarnos de que la inteligencia artificial realmente elimine el cáncer como causa de muerte. Doctora Arce, por favor. Me sumo, digo, indudablemente la inteligencia ya está aquí y la llevamos o la incorporamos en nuestro día a día, desde cómo calcular una dosis de quimioterapia, cómo etapificar a la paciente, la inteligencia artificial ayuda con calculadores que ocupamos en el día a día. Aquí el reto es cómo tanto, no solamente en estas herramientas
diagnósticas del día a día, sino sumar la imagen, la patología, para que podamos ser o trabajar de forma más óptima. Gracias. Doctor March. Sí, siempre y cuando se tenga una inversión sostenida y también se lleve a cabo aplicando las buenas prácticas internacionales en materia de inteligencia artificial y el respeto a los principios éticos universales. Muchas gracias. Y ahora sí que voy a hacer una última pregunta. Hemos titulado este encuentro informativo del que llevan ustedes hablando prácticamente una hora, y lo hemos titulado Inteligencia Artificial y Cáncer de Mama, un horizonte por explorar en América Latina. Pongo el acento en la palabra explorar, exploración. Y les pregunto, en esta exploración, ¿estamos realmente ante una buena oportunidad para mejorar el abordaje del cáncer de mama, el abordaje del cáncer? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuál es su pronóstico? Y por último, ¿cuál es su conclusión después de este debate que han desarrollado ustedes durante algo más de una hora? Voy a mantener el turno como inicialmente y de esta forma cerramos este encuentro informativo que yo creo que está aportando mucho contenido, mucha experiencia y mucha información también. Daniel, exploración. Yo creo que no estamos explorando, estamos ya en fase de implementación en muchos lados, y esa es una gran ventaja, ¿no? En América Latina, sobre todo, tenemos la ventaja que desde México hasta la Patagonia hablamos el mismo idioma y eso nos va a reforzar como región hoy en día en el intercambio y para no reinventar la rueda, ¿no? Yo en lo particular he conocido ya experiencias nacionales en donde la IA se está incorporando para reducir la lista de esperas, para acceso a quirófanos, acceso a tratamientos, acceso a diagnósticos. Inclusive en el cáncer de mama tuvimos una experiencia interesante en Costa Rica con una startup. Así que bueno, eso está ya. Yo creo que esto va a evolucionar muy rápido, ¿sí? Y en la medida que vayamos creando la cultura también en la población, que lo mencionaron mis colegas, no son solo los profesionales de la salud, también es la población la que tenemos que educar en cómo puede beneficiarse de esto, cómo exigir también sus derechos, ¿no? Porque al final en el entorno político, si no existe esa presión popular desde abajo, no se mueven también las cosas mucho más rápido. Así que yo creo que estamos, como lo dije hace un momento, en una época brillante en la era de la interdependencia digital, como lo expresó el secretario general de las Naciones Unidas. Así que ni un paso para atrás, sino que seguimos adelante. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Doctor Hegewich. No, muchas gracias a todos, muchas gracias, Javier. Yo creo que definitivamente es una extraordinaria oportunidad para mejorar el abordaje del cáncer de mama. Yo creo que las expectativas son muy positivas. En AstraZeneca estamos convencidos que la innovación ha sido y seguirá siendo el camino para que podamos poner a la ciencia primero, nos podamos enfocar en los pacientes y en sus cuidadores, que es una parte fundamental en pacientes oncológicos, y que demostrando lo que la ciencia puede hacer, vamos a transformar la vida de pacientes. Nosotros estamos convencidos que la colaboración es fundamental. Hemos tenido mucha experiencia en América Latina y en el resto del mundo a través de diferentes iniciativas para mejorar el diagnóstico oportuno y para poder traer terapias innovadoras a los pacientes. Y creo que América Latina sigue siendo un área que todos los días demuestra que cuando nos unimos, retomando un poco lo que decía la doctora Arce, podemos tener extraordinarios resultados. Hay un camino todavía largo por recorrer, sin duda, pero estamos seguros que con colaboración entre todos los actores podemos mejorar significativamente la vida de las mujeres con cáncer de mama, e insisto que no es una sentencia de muerte y que la podamos eliminar en América Latina. Gracias, doctor. Doctora Claudia Arce, por favor. Bueno, indudablemente la inteligencia artificial es una estrategia o una herramienta terapéutica que ha llegado para quedarse, que estamos todavía un poco lejos de poderla tener al 100% y
y poder acortar la tasa de mortalidad en las pacientes con cáncer de mama en Latinoamérica. Esa es la realidad, pero creo que estamos uniendo esfuerzos para poderla incorporar y para poder obtener todos los beneficios de ella, y especialmente para que cualquier paciente, aunque viva en un área muy remota, pueda tener los beneficios que esto implica y con ello llegar a lo que acaba de decir el doctor Alberto, ¿no? A saber que cáncer de mama no es una sentencia de muerte, que la posibilidad de cura es extremadamente alta si nosotros logramos tener este diagnóstico oportuno. Y aquí es donde la inteligencia artificial nos va a ayudar a romper todas estas barreras y poder tener enfermedades curables. Gracias, doctora. Doctor March. Sí, bueno, 3 conclusiones. La primera es que debemos de subirnos al tren de la inteligencia artificial. Esta es una oportunidad de oro para reducir la brecha de atención a la salud en nuestros países. Si no aprovechamos los beneficios de la salud digital en donde está inmersa la inteligencia artificial, me parece que la inequidad y las brechas se van a ampliar más de lo que ya tenemos, que ahora tenemos un déficit de 5 años en expectativa de vida. Después de COVID, de 89 en México pasamos a 84 años de expectativa de vida al nacer. Entonces, esta es una alerta y a la vez es una gran oportunidad que debemos de aprovechar. Y el segundo mensaje es que se requiere del esfuerzo de todos. No pensemos en que son las autoridades las que lo van a resolver, los legisladores, el sector privado. Es un esfuerzo de todos. Necesitamos todos empujar en una misma dirección. Y pues que cuenten con la Fundación Mexicana para la Salud para esfuerzos de este tipo, tanto para México como para América Latina. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los 4. La verdad es que con sus opiniones, con sus manifestaciones, desde su experiencia y desde su conocimiento, hemos explorado ese horizonte. Y yo creo que en esa exploración del horizonte de la inteligencia artificial y el cáncer de mama en América Latina, hemos descubierto que la inteligencia artificial ya está aquí, que la inteligencia artificial puede jugar y está jugando ya un papel muy importante en el diagnóstico y en el tratamiento del cáncer de mama, del cáncer y probablemente de cualquier otra enfermedad que se pueda manifestar en cualquiera de nosotros o en cualquier paciente, porque al final todos acabamos siendo pacientes. Queda camino por recorrer, pero yo diría que se está avanzando y que se está avanzando deprisa. Estamos ante una oportunidad y quizás después de la exploración lo que hay que hacer es el impulso y el seguir avanzando para que la inteligencia artificial desarrolle todo su potencial en ese suma y en esa ayuda para combatir, en este caso, el cáncer de mama. De verdad, muchas gracias por su participación en este foro. Espero que hayan estado cómodos, que hayan podido opinar, han tenido tiempo suficiente para siempre los foros tienen un tiempo limitado. Aquí hemos sobrepasado un poco la hora, que era el tiempo que queríamos, pero espero que hayan estado cómodos y desde luego yo lo he estado bastante y yo creo que han aportado ustedes muchísimo. Así que buenos días, muchas gracias y que tengan una estupenda jornada. Gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias.